tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Nicolás Rodríguez García, al objeto de precisar las razones que motivan la solicitud de comparecencia. Tiene la palabra don Nicolás. Gracias, presidenta. Buenos días. Quiero agradecer al señor Campos Vidal su disposición a comparecer ante esta comisión de estudios sobre el reto demográfico en la Comunidad de Madrid. Manuel Campos Vidal es aragonés de nacimiento, aunque se puede decir que es catalán de adopción, y también madrileño por su intensa actividad profesional en Madrid. Se licenció en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona, estudió sociología en la Escuela de Estudios Superiores de las Ciencias Sociales de París y se doctoró en sociología y economía aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. El objeto de esta comparecencia es para hablar de la España despoblada desde su experiencia en la elaboración del libro que ha escrito recientemente, que supone, según palabras suyas, un ensayo sociológico envuelto en una crónica biográfica que discretamente pone rostro humano a lo sucedido. Y yo digo que viene sucediendo todavía. En su libro hay 50 voces que narran su odisea y otras 50 que aportan análisis y reivindicaciones y soluciones inteligentes. Para el compareciente, la España despoblada es una cuestión de Estado. Según él, sin pueblos no hay futuro, pero tampoco para las ciudades. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Comparece explicando lo solicitado por un tiempo máximo de 30 minutos el señor don Manuel Campos Vidal, licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro La España despoblada, crónicas de migración, abandono y esperanza. Tiene la palabra don Manuel Campos Vidal. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías, por asistir a esta comparecencia y muchas gracias al diputado Nicolás Rodríguez por haber pensado en que yo podía intervenir en esta comisión. Quiero agradecerles muy sinceramente que se ocupen de este asunto. Muy sinceramente, porque creo que es una historia vital, una cuestión de Estado, como aquí hemos planteado, pero no solo para la España despoblada, sino también para la España urbana. Cuando el día 31 de marzo de 2019 desfilábamos por la Castellana en aquella manifestación que se llamó la Revuelta de la España Vaciada, y al final, en la Plaza de Neptuno, pudimos leer aquel manifiesto que me habían encargado las plataformas convocantes, que entonces eran 93, hoy son 168, para que demos idea de cómo en 2 años ha habido un crecimiento tan importante. Pude leer aquel manifiesto, cuya redacción me encargaron, con Paloma Zuriaga, la entonces directora de Radio Nacional de España. Yo pensaba en aquella manifestación que la ciudad estaba ausente. Era un fin de semana, era un domingo por la mañana. Allí había unas 100.000 personas venidas en autobuses, en trenes y en coches particulares, y nos habíamos sumado los que tenemos esa sensibilidad, que en principio somos los que procedemos de pueblos pequeños o gente simplemente que entiende la trascendencia de la cuestión. Pero a mí me preocupaba que la ciudad, no solo la de Madrid, en este caso era el escenario, no esté atento a la profundidad de la gravedad que supone esta España despoblada. España es un país con grandes desequilibrios sociales, como sabemos, agravados por la crisis del 2008 y desgraciadamente camino de agravarse todavía más por las consecuencias económicas de la crisis del COVID, pero tiene también otros desequilibrios muy profundos. Y el desequilibrio territorial es enormemente peligroso para la estabilidad del país y, desde luego, para la salud de los ciudadanos. Yo en aquel momento pensaba, ¿cómo podemos interesar a las gentes de la ciudad, de las ciudades, en que este también es un asunto suyo? Yo recuerdo que la Red Española de Desarrollo Rural había dicho ese eslogan, yo creo muy acertado, sin pueblos no hay futuro. Pero luego teníamos un colorario, tampoco para las ciudades. No hay futuro para los pueblos, pero tampoco para las ciudades. ¿Por qué cuestión? Básicamente por una cuestión de sanidad, por una cuestión de salud. España se ha establecido un arco voltaico, lo llamábamos así en física, con 2 polos con enorme tensión, por un lado la España despoblada, por otro lado la España urbana. Y ahí hay unas tensiones que pueden conducir a una degradación de la vida, desde luego, y en muchos casos ya se ha producido en la España urbana, en la España rural, pero también en la España urbana. Cito
a la doctora María Neira, española, asturiana, que es la directora de Salud Pública en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en la que ella plantea, dice en un momento determinado, si esas viejecitas con problemas de asma supieran que buena parte de sus problemas proceden de la mala calidad del aire en las ciudades en las que viven, probablemente pasarían a ser las abanderadas de este tipo de lucha contra el cambio climático. Porque realmente es así. Recuerdo en un coloquio en el Burgo de Osma, al que por cierto asistió la reina Leticia en primera fila, no intervino, pero estuvo muy atenta toda la jornada, después nos hizo preguntas particulares, no en público porque no estaba preparada ni prevista su intervención, y allí el director o responsable de Soria Noticias dijo: la contaminación de Madrid hay días que la notamos en Soria. A mí no me extraña. Yo vivo en el barrio de Aravaca, que está, como saben, un poquito más alto que el resto de la ciudad de Madrid, por eso todas las emisoras de radio siempre situaron allí sus antenas, y se ve perfectamente la boina tremenda de contaminación que hay sobre Madrid. También la tiene Barcelona, también la tienen otras ciudades, pero de una forma muy especial la tiene Madrid. Por lo tanto, yo quiero agradecer a esta comisión que se ocupe de este asunto, y para mí es una noticia fundamental que Madrid se ocupe de la España despoblada, porque durante muchísimos años ha habido una situación de abandono, de ignorancia, de decir que son esto cosa de los pueblos y que esto es una cosa que solo interesa a los pueblos, cuando en una redacción de cualquier telediario, de cualquier periódico, de cualquier emisora de radio, un redactor cualquiera sensibilizado por estas cuestiones, quizá por motivos personales, se acercaba a su redactor jefe a decirle: oye, esta noticia es importante. La respuesta es siempre lo mismo: estas son cosas de los pueblos que solo interesan a los pueblos. Si nos ponemos un poquito más atrás, y durante la época del franquismo, no solamente hubo abandono en España del mundo rural, sino que incluso hubo estigmatización. Y en la subcultura del cine, en aquellas películas de Paco Martínez Soria, de Venta Alemania Pepe, de aquel tipo de cosas, en realidad se asociaba siempre al habitante del pueblo rural como el cateto, el ignorante, el que no había tenido la capacidad de adaptarse a la nueva vida en una ciudad, con una boina calada hasta las cejas, ¿no? Yo a veces pienso, bueno, allí dibujaban así al cateto, pero a lo mejor resulta que los catetos somos nosotros en las ciudades, que llevamos boina también calada hasta las cejas, pero la boina de la contaminación. Habrá que empezar a reflexionar sobre estas cuestiones y a tratar de un modo distinto también en el tratamiento periodístico y en el tratamiento cultural y en el tratamiento parlamentario, y de ahí mi alegría por su preocupación sobre este asunto, también de un modo distinto y también desde una mirada distinta desde las ciudades. Sin duda alguna este es un problema que viene de lejos, de mucho más lejos de lo que se cree normalmente, porque todo el mundo cree que a mitad de los años 50 España se fue en una gran emigración, sobre todo interior, aunque hubo mucha gente que fue a Alemania, y entonces pues muchas familias se fueron del interior a las grandes ciudades. Es el caso de mi vida. Yo tenía 9 años, cumplí 9 años ya en Barcelona, cuando salí con mi familia de un pueblo de la provincia de Huesca, Camporrells, un pueblo limítrofe con la provincia de Lleida, hasta el punto de que somos aragoneses de habla catalana, y viví en Barcelona 20 años, salvo un año de estudios en París, como se ha citado, el tiempo de las milicias universitarias, hasta que cuando cumplí 30 años, por razones de cuestiones laborales, vine a vivir a Madrid, y desde entonces he vivido ya más años en Madrid que en Barcelona y que en mi pueblo original. Escribí este libro, La España despoblada, porque es la historia de mi vida, pero es la historia de millones y millones de personas. Lo hubiera podido escribir cualquier persona en esas mismas circunstancias. He recogido voces de personas, muchas conocidas, otras no, de la precariedad con la que muchas personas en España tuvieron que moverse y abandonar el medio rural. Les pongo un ejemplo conocido por todos ustedes. Manolo Escobar me contó un día que él emigró con su familia desde Almería a Badalona, saben que es la tercera ciudad de Cataluña, después de Barcelona y Hospitalet, y me dijo, y llevamos como todo patrimonio una cabra. Yo le pregunté, ¿y dónde vivía la cabra en aquel piso en Badalona? Dijo, pues en el balcón, porque era el único lugar en el que podía vivir.
ilustra lo que nos contaba, me contaba en esa conversación Manolo Escobar, lo que pasaron muchísimas familias, además emigrando en contra de la voluntad del régimen que quería parar aquella sangría. No la atendía en el mundo rural, pero además quería cortarla cuando era la salida natural. Aquellos famosos trenes que llegaban a Barcelona, uno llamado el Sevillano, que recogía todo el sur, Castilla-La Mancha, a Barcelona, y otro llamado el Shanghái, que venía de Galicia y que recogía por León, etcétera, toda Castilla. Cuando entraban en la estación de Francia de Barcelona, había policías esperándolos y había mucha gente que la subían a la montaña de Montjuïc y les devolvían a sus lugares de origen. ¿Nos suena la historia? Es lo que está pasando en este momento con la gente que llega a España en pateras. Y tengo que reconocer, por testimonios de personas de Renfe que he investigado, que he hablado con ellos, a los más veteranos, gente ya jubilada, que muchos maquinistas, en connivencia con el revisor, que era el que daba el aviso, cuando el tren se acercaba a Barcelona, aflojaba la marcha para que mucha gente pudiera saltar y para que pudiera entrar en Barcelona, aunque fuera de esa manera irregular. Eso es lo que creemos todos, eso pasó, y creemos todos que allí se inició, pero no. España se está desangrando en la hemorragia esta natural del mundo rural ya desde mitad del siglo XIX. No pretendo dar un tratado de historia, pero saben ustedes que España llegó tarde. La revolución industrial, calculan los historiadores, quizá el más brillante de ellos, o que yo he seguido más, Jordi Nadal, recientemente fallecido, de la Universidad de Barcelona, plantea y calcula que unos 50 años entre la revolución industrial de 1780 en Inglaterra y 1832, que cuando empiezan en España algunos elementos siderúrgicos, obviamente siempre en las costas. ¿Por qué llega tarde la revolución industrial y castiga de ese modo a la España rural? Por muchas razones, pero sobre todo porque no había caminos ni ríos navegables por los que llevar la maquinaria para la revolución industrial. Esa es la situación. España es el país más alto de Europa en altitud media después de Suiza. España tiene 8.132 municipios, de los cuales se considera que la mitad son municipios de montaña, porque su altura media es realmente muy alta. En Madrid estamos a 668 metros sobre el nivel del mar, creo, aproximadamente. París está a 35. Las dos mesetas están por encima de 600. Y en esas condiciones los ríos no son navegables, porque la gota de agua que cae se precipita hacia el final. Como decía mi paisano Lucas Mallada, ingeniero de minas, padre de la paleontología española, él decía, es este un país en el que los gritos de dolor por la sequía los ahogan las inundaciones. Porque teníamos esa situación tan difícil y aquí no ha habido ríos navegables, salvo los 80 kilómetros finales del Guadalquivir y en su tiempo el Ebro, que se podían bajar las cosechas de los cereales hasta el delta, hasta Amposta, simplemente pues por el río hasta que se construyó las centrales eléctricas que lo cortaron, la de Mequinenza y la de Ribarroja. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con la Loire francesa, con el Sena, con el Ródano ni con el Rin, porque por ahí el comercio y la maquinaria pudo entrar y desarrollar de una manera armónica esos países, y no solamente en las costas, como sucedió en España. Pues son los primeros asentamientos siderúrgicos, no son en Bilbao, en contra de lo que se cree, son en Málaga. Por eso la industria textil llegó a Barcelona, a Cataluña, y arruinó la industria artesanal textil que había en la provincia de Teruel. Porque Teruel tiene una población que en aquel momento, a finales de siglo, era mayor que la de la provincia de Guipúzcoa. Mayor que la de la provincia de Guipúzcoa. Pero claro, Teruel está, la capital, a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y San Sebastián está a 6 metros. Luego hay otros factores que han sido fundamentales. El empuje emprendedor del cura de Mondragón, don José María de Mendiarrieta, dio lugar a las cooperativas de Mondragón, donde trabaja más del 10% de la población activa de la provincia de Guipúzcoa. Por supuesto que hay muchos más elementos que la geografía, pero hemos tenido
la geografía en contra y hemos tenido la geografía adversa, y eso impidió la revolución industrial. Para sorpresa de muchos, Galicia tenía más población que Cataluña cuando comienza el siglo, a finales de siglo XIX, pero más de 1 millón de gallegos se fueron a América, porque ahí no había carreteras, pero subiéndose en el barco se llegaba a América. Y volvió a marcharse otro 1 millón hasta 1920. Hoy la población de Cataluña triplica la población de Galicia, y en parte a través de ese tren del Shanghái, que era el que salía de Vigo y Galicia, y finalmente terminaba en Barcelona, después de recorrer por Miranda de Ebro y bajar por el Valle de Ebro. El resultado final es que muchos gallegos han incrementado también esa población, digamos, en Cataluña. Este es el panorama que tenemos. Un panorama que tenemos, les habrán dado muchos datos a ustedes y yo no quiero aburrir con la cuestión, pero saben ustedes, y es lo que me preocupa de una forma muy especial, que hay algunas provincias que ha habido ya inversión de la pirámide demográfica, particularmente las de Lugo, Ourense y Zamora, donde hay más habitantes mayores de 75 años que menores de 25. Eso no es una pirámide de edad, porque la pirámide tiene la base más ancha. Es un cuerpo geométrico absolutamente extraño que desde luego no presagia nada bueno en ningún caso. Y hay otro dato, 2 datos más, solamente por no centrarme en datos que han tenido ustedes aquí, personas del Instituto Nacional de Estadística y personas de la Comunidad de Madrid también, del Instituto de Estadística, y otros profesores y brillantes intervinientes. Todavía hoy 27 capitales de provincia de las 50 existentes pierden población. Digo capitales de provincia, no provincias, capitales de provincia. En una emigración que probablemente va del pueblo a la cabecera comarcal o a veces a la capital, y de ahí ellos u otros continúan camino, digamos, hacia normalmente Madrid, que es la gran aspiradora nacional de población, de la economía y desde luego de mucho talento también. Y el otro dato que me quisiera centrar en él porque es bárbaro a mi juicio. El 80% de la población vivimos en solo el 15% del territorio. Así que tenemos una situación realmente muy grave, porque ese desequilibrio territorial en el reparto de la población nos está conduciendo a que como país tomemos unos riesgos desde el punto de vista de la salud que son verdaderamente pavorosos. Probablemente antes del COVID no hubiéramos tenido nos hubiéramos creído menos las estadísticas y lo del cambio climático se veía como una cosa enormemente más lejana. Ahora podemos ver que en 15 días podemos estar en una situación catastrófica y bastaría, como sabe todo el mundo, en que se partiera, que vamos camino de ello, la isla de Groenlandia, como para que aumentaran en 3 metros las costas y ya lo empiezan a notar en Miami y ya lo empiezan a notar en algunos lugares y se produciría una catástrofe mundial con relación a esta cuestión. Bien, hoy quizá haya un poco más de sensibilidad sobre todas estas cuestiones. Por eso yo creo que hay que plantear esta cuestión de una manera muy seria. No es sostenible una ciudad, porque particularmente Madrid, su área metropolitana, etcétera, Valencia, su área metropolitana, sobre todo Barcelona, etcétera, en la que se concentre el 80% de la población en solo el 15% del territorio. Porque no solamente es un problema para el mundo rural, es un problema para el mundo urbano. Y eso, ese desequilibrio y las tensiones que eso genera pueden conducirnos a una situación verdaderamente preocupante. Claro que lo estamos viendo con un poco más de claridad. Quizá el COVID nos ha ayudado. El COVID nos ha ayudado a tener una mayor sensibilidad por estas cuestiones, porque en un momento determinado, la primera cuestión, y aspiro a que sea así, es que la España urbana, de la cual yo soy partícipe también, aunque vengo de la España rural, miremos con agradecimiento hacia la España rural, porque gracias a la España rural hemos seguido comiendo en situaciones de normalidad. Así que el esfuerzo de agricultores, de ganaderos y de transportistas y de personas en los supermercados nos ha permitido que no se cortara la cadena de suministro alimentario. No me quiero ni imaginar si en medio de toda la situación
se hubiera producido un problema de acaparamiento de alimentos o alguna cosa por el estilo. Eso es verdaderamente inquietante y afortunadamente no ha pasado. También el COVID ha funcionado como un acelerador de algunas tendencias que nosotros ya veíamos en cuanto a personas que querían trasladar su residencia, si las telecomunicaciones se lo permitían, al mundo rural. Unos, digamos, por una llamada bucólica en un momento determinado, otros por una cuestión de salud, porque eran mucho más conscientes, y otros, eso ya existía, pero tenemos suficientes datos para decir que ese proceso se ha acelerado. Dos datos fundamentalmente. En primer lugar, Google indica que su buscador tuvo un incremento espectacular de búsquedas tipo casa en el pueblo, casa con parcela, etcétera, etcétera, desde el mes de mayo del año pasado. Y eso se ha mantenido y se mantiene, primer elemento. El segundo elemento, las consultas que nosotros hacemos con alcaldes, en conversaciones que tenemos, con alcaldes que reconocen el incremento en el empadronamiento de muchas personas, quizá algunas porque dicen, bueno, si hay otro confinamiento, a mí que me dejen estar en tal pueblo porque yo allí tenía la casa o procedo de allí o es mi segunda residencia o alguna cosa por el estilo. Estudiamos esto nosotros en la cátedra de despoblación y reto demográfico de la Escuela de Negocios NECT, que me honro en presidir, y que estamos, por ejemplo, desarrollando ahora una encuesta importante que no les puedo trasladar porque estamos en fase todavía, sobre la percepción que hay en el mundo rural de cómo cambian las cosas. Si cambian, si no cambian, a qué velocidad están cambiando, porque estamos jugando en tiempo de descuento. Estamos jugando en que podemos llegar a una situación de no retorno. Y esto es verdaderamente preocupante, porque no solamente hay despoblación, hay también declive demográfico. Ustedes saben que España es el país más envejecido del mundo después de Japón, y hay también un tercer elemento muy importante, que es la masculinización del territorio. Las mujeres son las primeras que se marcharon, y está demostrado en los estudios que nosotros manejamos y que hacemos, que donde hay mujeres se fija la población. Por eso las ciudades, los pueblos, que en España tienen un balneario, que hay más de 100, y podría, si se reabren 50 que están en situación difícil, pues podrían ser más, podrían ser 150, hay más empleo para las mujeres normalmente en ese tipo de instalaciones y en otras, donde hay determinadas fábricas o lo que sea, y ahí se fija mucho más la población. Así que si sumamos despoblación con el reto demográfico, aunque España es verdad que por la inmigración ha subido 6 millones de habitantes, y ustedes lo habrá dicho aquí el responsable de estadística del INE, en los últimos años, y si sumamos la masculinización del territorio, el resultado pues puede ser realmente muy, muy inquietante. Y por tanto, este arreón final que estamos dando es porque todo indica que a 10 años vista habrán cerrado muchos más pueblos de los que hay ahí de los que están en peligro ahora mismo. Yo cuando me marché de mi pueblo con mi familia en el año 1960, había 900 habitantes, en este momento hay 139. Es verdad que estaba hinchada la población porque por la construcción de las presas hidroeléctricas del río Noguera Ribagorzana, que están solo a 11 kilómetros de allí, pero yo pregunto siempre al alcalde de mi pueblo y veo ese declinar constante y ese envejecimiento y subida de la media de edad que tiene ese pueblo y que tienen todos. Por eso es muy importante que nos ocupemos de esta cuestión con urgencia. Si me permiten, otra de las cosas que se detecta, y de ahí que agradezca nuevamente, y por otra razón que voy a exponer ahora, el interés de su señoría sobre esta cuestión, es porque el mundo rural sufre por lo general leyes y normas hechas en las ciudades y pensando solo en las ciudades. Amplío a esa crítica, digamos, si se me lo permiten, legislativa, también la de los medios de comunicación, de los cuales yo también formo parte, que se hacen normalmente visiones informativos, con una visión absolutamente urbana y centralizada
en lugar de atender a toda la población. Me remito a la nevada Filomena, que cayó sobre 248.000 kilómetros de España. Tenemos 505.000, o sea, la mitad de España prácticamente, pero no había ni la mitad, ni la cuarta parte, ni la décima parte de información de cómo estaba pasando sus dificultades la España rural con relación a las grandes ciudades. Esa es, por tanto, una situación general. ¿Cómo se ve esto? Se ve por esa desatención, porque se hacen leyes y normas pensando solo en las ciudades. Que al llegar a la aplicación en los pueblos se produce pues una contradicción y un desatino muchas veces. Les pongo un ejemplo reciente. El ejemplo durante el primer decreto de alarma del mes de marzo del año pasado. Allí se dijo, no se puede hacer un cultivo agrícola salvo si se conecta con una cadena de comercialización, de las que nos han salvado después en los mercados. Claro, pero el que redactó esta norma no sabe que el huerto en el pueblo probablemente es un elemento de la despensa familiar, es un alivio y además es una contribución importante a, digamos, la cesta de la compra. Yo hablaba con el alcalde de mi pueblo, con el que hablo frecuentemente, y me decía, claro, es que menos mal que la Guardia Civil hace un poquito la vista gorda y nos dice, vayan de uno en uno y rápidos. Pero, claro, alguien no comprendía que era mucho más seguro ir con un capazo y una azada a tu huerto que a lo mejor subirse en determinados transportes públicos o vivir bajo la contaminación que nosotros vivíamos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un desajuste entre cómo pensamos las leyes o cómo pensamos las informaciones, soy autocrítico también con el mundo profesional al que pertenezco, con relación a las necesidades de los pueblos. ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, los británicos introducen algo que le llaman la lupa rural, rural proofing, una lupa rural. Cualquier ley que tenga que ir aplicable al mundo rural puede o debe pasar por una comisión de expertos que tengan aquella mentalidad y que digan, mira, esto no funciona en los pueblos por esta razón o por la otra razón. Yo creo que es muy importante. No sé cómo voy de tiempo, Presidenta, yo creo que llevo 20 minutos, ¿no? Perdón. Le quedan 5. Quiero hacer una referencia, si me permiten, a un asunto, al estudio aparecido ayer, o que se ha conocido hoy, de FUNCAS, del Servicio de Estudios de la Fundación de Caja de Ahorros de España. Clasifica las provincias en despoblación en tres grupos, ¿no? La España le llama la España que decrece, la España que se estanca y la España que remonta. La España que decrece son aquellas provincias en las cuales se tiene un nivel de población, una densidad de población muy por debajo de la media nacional, pero al mismo tiempo también un Producto Interior Bruto, una potencia económica por debajo también ampliamente de la media nacional y sin visos de que se recupere. En la España que decrece podemos encontrar provincias como la de Teruel, como la de Soria o como la de Cuenca. Voy a tomar el caso de Castilla-La Mancha porque es realmente muy relevante sobre esta cuestión. Hay una provincia que decrece, que es Cuenca. Hay dos provincias de lo que se llama la España que se estanca, donde hay dificultades, pero no hay una tendencia peor, tampoco a mejor, pero que está contenido. En la propia Castilla-La Mancha señala ese estudio el caso de Albacete y el caso de Ciudad Real. Y en el caso de una provincia, las provincias que remontan son aquellas que, aunque tengan un déficit de población, una densidad baja, sin embargo tiene algunos elementos económicos que permiten creación de empleo y que tienen unas perspectivas mejores. Y en la propia Castilla-La Mancha destaca Guadalajara, probablemente, sin duda alguna, no probablemente, por el impacto de Madrid y por la prolongación de los polígonos industriales de la carretera Nacional 2 y, por tanto, del corredor de Henares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sabemos que es por eso que también de eso se beneficia, por cierto, la provincia de Toledo. Así que dentro de una sola comunidad, Castilla-La Mancha, tenemos un ejemplo de provincia que decrece, Cuenca, dos que se estancan, Ciudad Real y Albacete, y uno que recupera, que es Guadalajara. Pero me quiero detener un momentito en la provincia de Guadalajara.
como me enseñó, porque aprendo y aprenderé de ustedes seguramente con sus observaciones. El responsable del reto demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique, decía: cuidado, porque si tomamos la unidad provincial para resolver, para analizar o para ayudar de buena fe a la recuperación, podemos estar equivocándonos, porque dentro de la propia provincia de Guadalajara tenemos unas zonas absolutamente despobladas que pertenecen a lo que comúnmente se llama la Laponia española, y junto con Teruel, Soria, parte de Burgos, etcétera, etcétera, en el norte de la provincia, Molina de Aragón, el Alto Tajo, la comarca del Alto Tajo, y sin embargo, esas zonas al lado de la Nacional 2 tienen un desarrollo importante. Por lo tanto, si de aquella manera dijéramos, podríamos decir, bueno, tengamos un régimen fiscal particular para esa provincia, nos estaríamos equivocando, porque podríamos ayudar a un extremo de la provincia y podríamos estar creando una especie de beneficio fiscal que no le correspondería a la zona más desarrollada. Así, por eso, proponemos, desde la cátedra en Next Educación, que el tratamiento de estas cuestiones se haga de una forma comarcal, para que sea lo más próximo realmente a las circunstancias, porque como en la medicina personalizada, cada comarca necesita un tratamiento específico. ¿Y qué les voy a contar a ustedes de Madrid? No he hecho referencia, porque ustedes ya han tenido ese tipo de información, en que hay una zona que se despuebla en el norte, en pueblos del norte, y sin embargo tenemos la hiperconcentración con el peligro al cual me estaba refiriendo yo en las ciudades, ¿no? Y yo quiero concluir, para ser justo en el tiempo y cumplir exactamente, quiero concluir reiterándoles con toda sinceridad mi agradecimiento, primero porque me han invitado, pero sobre todo porque se ocupen de este asunto. Porque la mejor noticia para mí, con mi mentalidad de periodista, esto es una noticia, que la Comunidad de Madrid, a través de su asamblea, se ocupe de un problema estructural de España, de una cuestión de Estado de esta naturaleza, es la mejor manera. Porque esa España rural lleva años, décadas, pidiendo algún tipo de atención, pidiendo soluciones y pidiendo comprensión de un problema que, como he tratado de decirles, no solamente es de esa España rural, sino que es también de la España urbana. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Seguidamente tienen la palabra de menor a mayor los portavoces de los grupos parlamentarios para preguntar al compareciente y que éste responda en el mismo turno. Tiene la palabra para formular sus preguntas el portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en Pie, don Francisco Javier Cañadas Martín. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Campovidal. Bienvenido a esta comisión. Para mí, personalmente, que soy un gran admirador suyo, tanto en el plano comunicativo como en su preocupación por la situación en el mundo rural, pues es un auténtico placer tenerlo hoy aquí. Más allá de su contribución por el libro que se ha comentado, el de la España despoblada, las numerosas tertulias y conferencias sobre el tema, o su papel fundando la red de periodistas rurales, pues creo que deja bien clara su sensibilidad hacia esta situación que, como muchas veces dice, desde la sociedad civil surgen iniciativas que logran poner el foco en lugares donde muchas veces los partidos políticos no lo habían puesto. Así que, de verdad, muchas gracias por su labor. Bien, dentro de la comunidad, y lo ha mencionado al final de su intervención, tenemos un fenómeno que es diferente al de otras comunidades. No perdemos habitantes, sino que crecemos, pero es similar en la tendencia. Es decir, al final responde a esa lógica que ha comentado de desequilibrio territorial, con zonas ultramasificadas y con zonas que van despoblándose. Y yo creo que todos compartimos que la situación que hay en el mundo rural pues no es causa de un fenómeno meteorológico, no es una causa natural que no se puede evitar, sino que es una situación multicausal, primero, y que desde las administraciones hay una responsabilidad, que está claro que ha habido una conjunción de políticas que lo han favorecido y sobre todo una ausencia de políticas que lo evitaran. En nuestra comunidad, por ejemplo, actualmente no disponemos de un plan regional de estrategia territorial para Madrid. No lo hay. Y creo que sería un buen momento para que nos comentara sobre la necesidad o importancia de un plan de estas características en nuestra región. El formato de don Manuel es interactivo al final. O sea, yo pregunto y usted en el mismo momento. Sí, lo sé.
Es que como es nuevo, es un formato novedoso que tenemos. En este momento. Sí. Sí. Bueno, una pequeña referencia. Efectivamente, yo fundé la red de periodistas rurales para crear un lobby informativo, así de claro. Porque en la medida en que los medios de comunicación en general no atendían suficientemente esta cuestión, había que ir localizando uno que era de tal pueblo de Soria, el otro que era de no sé dónde de Huesca, etcétera, para poder decir, oye, echarnos una mano con esta cuestión. Es un lobby, no tiene ni siquiera entidad jurídica, tiene una web. Nosotros mantenemos desde la red, desde la cátedra de Next, y tenemos reuniones y tenemos iniciativas, y unas se consiguen y otras no se consiguen. Pondré solo el ejemplo de que nos propusimos que en un momento determinado todos los periódicos de las provincias afectadas publicaran un editorial conjunto sobre el asunto. No lo hemos conseguido, por ejemplo. Pero, sin embargo, dar difusión a otras cosas que... Es decir, hoy hay muchísima más información sobre la España rural en los medios de comunicación, no solo de esas provincias, gracias probablemente a que hubo aquella manifestación, a que ha habido esta agitación y que todo el mundo ha comprendido que esto es realmente importante, además de todo este traslado de población que se está produciendo con relación al COVID. No hay plan estratégico regional en Madrid, debería haberlo, porque normalmente lo que ha habido es un cierto abandono también. Se deja que el mercado cree, amplíe, y yo creo que si se quiere controlar la situación, lógicamente en un sentido racional de control, sería muy importante que existiera un plan estratégico, pero no solo en Madrid. Dudo que en muchos lugares de España, incluso de los afectados, eso se produzca. Y la otra cuestión que están planteándome, a propósito de lo que me pregunta su señoría, y agradezco la pregunta, los miembros de las plataformas que convocaron aquella manifestación, y que, como les dije, eran 93 o 96 y en este momento son 168, es que la autonomía, o sea, la comunidad autónoma, es clave en este desarrollo. Porque aunque esta es una cuestión del Estado y el Gobierno de España tiene que tomar algunas decisiones, y algunas positivas ha tomado en el último año, y nosotros desde esa observación pues lo queremos decir y lo queremos reconocer, al final, por las competencias, son las autonomías las que tienen mucha mayor capacidad de intervención. Cuando digo algunas decisiones que han sido positivas, está sobre todo la creación de la Secretaría del Reto Demográfico a escala nacional. Y si me permiten, una nota personal, la colocación al frente de esa Secretaría General de Francisco Boya, que era el presidente de la Asociación de los Pueblos de Montaña en España, después síndico por elección de la comarca del Valle de Arán, de la que tuvo que dimitir, y en otro momento también de la Asociación de Pueblos con Pantanos de España, que son más de 600 asociados de los 1.200 pueblos que están afectados por esos pantanos. Claro, en ese mundo de movimiento en favor de la España rural se dijo, han nombrado uno de los nuestros, porque viene con la asignatura aprendida, y para que no se produzca este problema al que me refería yo antes, de que sea necesaria la lupa rural, porque lleva la lupa rural incorporada. Tenemos la máxima esperanza y a veces hasta lo agobiamos mucho de tanto requerimiento, digamos, que le hacemos. Pero yo creo, sin ser un experto en esta cuestión, que contar en su comunidad con un plan de estrategia regional sería vital para que el crecimiento, que tiene mucho que crecer todavía Madrid, y además ese polo de atracción tan espectacular dentro de España, sea ordenado. Vale. Gracias. Me quedaba muy poquito, ¿no? Un minuto. Un minuto. Bueno, pues muy rápidamente. En la anterior comisión, en la que acudió el Instituto de Estadística, nos mostró un análisis que concluía que donde más inmigración hay en la Comunidad de Madrid es precisamente los pequeños municipios, los municipios de entre 1.000 y 2.000 habitantes. Le quería preguntar qué papel cree usted que está cumpliendo o que puede cumplir la inmigración precisamente en el mantenimiento de los municipios rurales de nuestra región. Yo creo que en el caso de Madrid, por la proximidad también a la capital, eso casi está garantizado. O sea, el problema es que no crecen los municipios ni de esa proporción, ni de mucha menos, en localidades como Teruel, tan distantes. Pero eso lo probamos en el ejemplo concreto
de una provincia como Valladolid o una provincia como Zaragoza, que tienen dos capitales muy importantes, y eso también irradia y da la posibilidad de crecimiento de los pueblos de alrededor. Por eso tanto Zaragoza como Valladolid están en el grupo de poblaciones que remontan, de provincias que remontan, y Madrid con muchísima más razón, por lo cual yo creo que es buena noticia que el crecimiento se esté situando en esos pueblos. Vale, pues me he quedado sin tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Íñigo Enrique de Luna por el parte del Grupo Parlamentario Vox en Madrid por un tiempo máximo de 7 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ponerme el cronómetro para no pasarme del tiempo. Perdón. Don Manuel, bienvenido a esta comisión. Muy interesante haberlo escuchado. Algunas cosas de las que ha dicho no estoy muy de acuerdo, pero bueno, eso es evidente, ¿no? Yo creo que la contaminación en las grandes ciudades, que es un problema muy serio, tiene más que ver con la salud de las personas que con el tema del cambio climático, porque hoy en día la contaminación urbana es más de dióxido de nitrógeno que no de CO2, que es un gas de efecto invernadero, que es lo que puede generar, según algunos científicos, el tema del cambio climático. Pero bueno, hecha esa matización, y luego, totalmente de acuerdo, el urbanismo vertical se ha promovido históricamente, pero en fin, creo que más desde la izquierda que desde la derecha. Eso de pretender que la gente viva en colmenas y hacinada cuando tenemos territorio en España y muchas zonas muy yermo, pues yo nunca lo he entendido. O sea que en eso también totalmente de acuerdo. Su libro me parece muy interesante. Usted ahí hace algunas afirmaciones que me gustaría que me pudiera ampliar o aclarar, ¿no? Usted dice que, por ejemplo, el acceso al agua y a la banda ancha son fundamentales para anclar la población en el mundo rural y también para el asentamiento de jóvenes y mujeres, ¿no? Esa masculinización que usted dice que sufre el mundo rural, y luego pues su importancia pues para el abastecimiento alimentario. Está claro que el mundo rural nos da de comer y eso es una evidencia. Me gustaría que en el tema del agua me pudiera ampliar un poco por qué considera que es tan importante. Yo creo que el regadío es fundamental. Porque crea una agricultura más tecnificada que demanda más mano de obra especializada, y yo creo que eso también ayuda a fijar la población. Yo lo pienso así, pero me gustaría también saber su opinión. Y luego, en su vida familiar y personal, usted cuenta pues que su familia tenía una fábrica de harina en Camporrels, en Huesca, que es su pueblo. Me ha parecido interesante, ¿no?, que al final tuvieron que dejarla, emigrar. A mí me parece que además de la agricultura y la ganadería, que es una actividad básica en el mundo rural, creo que es muy importante fomentar una industria agroalimentaria ligada al territorio, porque hay fondos europeos para ello. El problema es que esos fondos muchas veces se van a una industria agroalimentaria que no está ligada al territorio. Entonces, al final, los fondos FEDER famosos no desarrollan el mundo rural, sino desarrollan el mundo urbano, ¿no? Y eso, pues, yo siempre lo he defendido y lo seguiré defendiendo en esta Asamblea de Madrid y en esta comisión. Y luego también un poco saber qué tipo de actividades. O sea, para mí, lo fundamental. El vivir en el campo es una opción, o en el mundo rural es una opción personal de vida. Yo creo que eso es así en muchos casos, pero también es verdad que si no hay futuro, no hay trabajo, sobre todo no hay actividad económica, pues la gente no se queda en los pueblos, eso es evidente, y la gente joven pues mucho menos. Entonces, yo creo que la clave es intentar generar esa actividad económica ligada al territorio. Y bueno, hay muchos nichos, ¿no? La industria agroalimentaria es uno de ellos, sin duda, el turismo de naturaleza, la caza, la pesca, el hacer mercados locales de productores que hagan atractivo ir los fines de semana a visitar los pueblos y a comprar los productos locales, las energías renovables, la biomasa, en fin. Me gustaría también una pincelada sobre todo eso. Y luego decirle simplemente que es verdad que en Madrid no tenemos el problema de la Siberia española y de otras zonas que conozco bien también, pero que en los últimos 30 años en Madrid los municipios de menos de 500 habitantes han perdido el 50% de su población. Aunque eso se haya detenido últimamente, eso es así. Y los de menos de 5.000 han perdido casi un 30%. Y la ciudad de Madrid ha ganado un 30% en ese mismo periodo de la población. O sea que también en alguna medida en Madrid sufrimos el problema. Y ya me callo para que me pueda contestar. Presidenta, tengo 3 minutos y medio, que me ha planteado lo menos 10 cuestiones y todas muy interesantes. Se lo agradezco, está muy bien. No, sobre la primera, simplemente los datos, ¿no? En Europa se considera que por problemas de aparato respiratorio mueren más de 400.000 personas al año, de las cuales a España le tocan en promedio 38.000. Y los médicos
insiste en que no los 38.000 se tienen que producir necesariamente por la contaminación, pero sí 10.000 por lo menos. Así que, bueno, esos son los datos que hay y yo creo que la cuestión de la contaminación pues es realmente muy importante. Y en ese sentido deberíamos considerar que los que siguen en el mundo rural son agentes forestales, aunque no estén contratados de esta cuestión. Pero agentes forestales para mantener los niveles de producción de oxígeno que luego necesitamos y consumimos en el resto de España. La cuestión del agua es fundamental. El regadío, no soy un experto en estas cuestiones, pero multiplica por 25 el rendimiento de un territorio que sea de secano. Y realmente yo planteo también en el libro, porque el aragonés Joaquín Costa, y como habrá visto, usted que he visto que lo ha leído y se lo agradezco, fue fundamental. Yo creo que si España no hubiera construido tantos pantanos, tantos embalses, etcétera, la despoblación se hubiera producido muchísimo antes, porque eso retuvo la población allí por los canales de riego y luego además obviamente por las obras hidroeléctricas, ¿no? Y además déjeme decirle que había siempre se dijo no, los pantanos porque los creó Franco. Franco hizo muchos pantanos, el que más. En la democracia se han hecho casi tantos pantanos como en la época de Franco, estadísticamente está ahí, pero antes, en la República, antes, con Primo de Rivera y antes, es decir, ha sido la única política de Estado que aquí se ha mantenido, lo cual es muy de agradecer. Hubiera república o hubiera una dictadura o hubiera cualquier otro tipo de cuestión sobre el asunto, ¿no? El tema de la industria local es muy importante. La línea de mis abuelos, que en realidad no era suya, pero la explotaban ellos y la tenían alquilada y la explotaban ellos, donde trabajaba mi padre, cerró por obsolescencia, porque molía 8.000 kilos de harina al día y ya había otra cerca en Binefar que movía 36.000, molía 36.000, por lo cual es un tema realmente de obsolescencia, pero el fondo del asunto lo comparto con usted y es muy importante. Si no hay trabajo en el mundo rural, la gente se va. No por ninguna otra razón, porque muchos jóvenes preferirían estar allí. A mí lo que más me sorprendió de aquella manifestación es la cantidad de jóvenes aquí en Madrid, el 31 de marzo del 2019, la cantidad de jóvenes que había de Soria, de tantas provincias. Hay gente que quiere mantenerse, pero necesita ese trabajo. Y estamos de acuerdo, no solo de agricultura y ganadería vive el mundo rural. Tiene que haber algún tipo de industria que se pueda deslocalizar. Y algunas cosas pasan. Vamos a tener en las próximas semanas una noticia muy importante, quizá ustedes tienen algún indicio ya, sobre la instalación de lo que se llama una región de Amazon entre la provincia de Huesca y la provincia de Zaragoza. Eso quiere decir 3 silos muy importantes de información, aprovechando su posición geoestratégica extraordinaria del sur de Francia, del resto de la península ibérica, etcétera. Entonces, ese tipo de industria, y además con un personal muy cualificado, está bien, pero con una última condición, solamente una provincia. Y usted lo insinuaba y tiene razón, que luego no vayan allí a trabajar a esos silos de información, es un tema informático todo, ¿no? Gente que luego se va a vivir a Zaragoza, porque buena parte de los problemas que hay es que los funcionarios que están trabajando en los ayuntamientos de Teruel, de Soria, en la Diputación, no sé qué, luego cogen el tren y se van a Zaragoza. Entonces, esto es un problema, realmente, ¿no? En la prisión de Daroca, me decía el presidente de Aragón, Lambán, trabajan 200 funcionarios y muy pocos viven en la ciudad, el resto se van a vivir a ciudades más grandes. Entonces, cuando se crea esos lugares, yo no digo que haya una norma que se obligue a vivir allí, pero que se favorezca a quien se quiera quedar en el territorio, porque si no, nunca Daroca tendrá desarrollo. Y eso es muy aplicable, y me lo sugería usted, con lo que ha sucedido con los pueblos de Madrid, que afortunadamente, y por ese dato que me han dado, se está revirtiendo o conteniendo, al menos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra para formular las preguntas la portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, doña Tania Sánchez, por un tiempo máximo de 7 minutos. Gracias, presidenta. Voy a intentar consumir solo 3 para dejarle 4 al compareciente, al que me alegro de reencontrar otra vez en la vida y que le vaya todo tan bien como nos ha contado. Voy a ser muy rápida, no tenemos mucho tiempo de confraternizar. Quiero intentar hacerle algunas preguntas que no se hayan repetido o algunas reflexiones compartidas para ver su opinión al respecto. La primera,
ha hecho usted hincapié en algún elemento que a nosotros nos interesa especialmente, y es que a veces la medición de fenómenos sociales en base a demarcaciones institucionales o forzadas no es la mejor manera de abordar las estrategias de políticas públicas, ¿no? Se refería usted a adoptar la unidad provincial como medida de algunos de los elementos como un elemento que puede ser un error en materia de población y distribución territorial. A nosotros nos interesaría saber si ustedes en la cátedra o en su experiencia o las entrevistas que ha hecho conoce algunas experiencias en España o fuera de ella de mecanismos institucionales o de procedimientos de relación entre instituciones que favorezcan atender políticas públicas no para mi electorado, sino para zonas colindantes. Digamos, por ejemplo, el caso de Madrid, si toda la zona de Alcalá de Henares estableciera una relación de servicios y de colaboración más estable con Guadalajara, si eso podría favorecer una visión más favorable al medio rural o más favorable a establecer población y a esponjar la población de las grandes ciudades. Nosotros, por los datos que nos dieron en la primera sesión, datos puramente estadísticos del INE y de la directora de Estadística de la Comunidad de Madrid, tenemos la sensación que Madrid no tiene un problema de despoblación, sino de distribución de la población. Y un problema que usted también ha mencionado de ser una aspiradora poblacional para otras zonas de España, con lo antipatriótico que es eso, por mucho que pueda llamar la atención que Madrid sea antipatriótico, ¿no? Pero parece que lo está ejerciendo. Entonces, querría saber si conocen, porque yo sí he oído de zonas de Francia, de algunas zonas de Alemania, que hacen esta política de políticas públicas por comarcas donde se relacionan diferentes instituciones. La segunda pregunta que le quería hacer, en relación con lo que siempre defiende el señor de Luna sobre la economía, si cree que merece la pena hacer una exploración de mecanismos de producción distintos a los que actualmente tenemos, más en la línea de economías circulares en vez de lineales, y que si eso favorecería el asentamiento y la producción local, es decir, en vez de traernos unas naranjas de Marruecos, producir en nuestro territorio, consumir, reciclar y todo un proceso más circular. Y la última, muy rápida, en esto último que ha mencionado, sobre que a veces se instalan infraestructuras o instituciones y no conseguimos forjar población, ¿qué elementos... No hacía falta tanto ruido, perdón. ¿Qué elementos asociados, servicios públicos, redes y a veces cosas inmateriales como parques, caminos escolares, un pedagogo, logopeda, no lo sé, qué tipo de servicios cree que contribuirían a, por ejemplo, esos funcionarios de la prisión no se fueran a vivir a una ciudad grande, sino que se quedaran en la ciudad donde tienen más cerca el trabajo? Nada, gracias. Muchas gracias, señoría. Interesantísimas cuestiones. Yo creo que la situación en la que estamos, y aunque pueda sonar un poco extraño, sería que esa medicina personalizada, por tanto, a comarcas, pudiera contener incluso la superación a veces de los límites provinciales, porque sería mucho más correcto y mucho más eficaz establecer, por ejemplo, determinadas mancomunidades en las que se pudiera aprovechar por la proximidad de un hospital, que en realidad ya se hace, pero pudiera tener un tratamiento mucho más directo y mucho más eficaz, ¿no? Me pide usted algunos ejemplos. Yo sigo con mucho interés lo que está sucediendo, una iniciativa europea que se llama las eurociudades, porque incluso va no solamente más allá de la provincia, sino más allá de los propios estados nacionales. Entonces, por ejemplo, le puedo citar dos, la de Berín, en la provincia de Ourense, con Chaves, que es una provincia del norte de Portugal, donde se han establecido toda una serie de elementos comunes en los que en realidad se busca dónde está la población. Y yo creo que ese es el camino. ¿Dónde hay población? Aquí y aquí. ¿Dónde hay posibilidades? Pues vamos a tratar de crear unidades de desarrollo independientemente de que pertenezcan a una provincia o no, o a veces de que pertenezcan a una comarca o no, porque sabe que muchas veces pues se disputan el territorio o una fábrica o lo que sea, pues ciudades que están muy cercanas porque pertenecen a otra provincia o porque pertenecen a la otra comunidad. El fenómeno de la velocidad es lo que yo sigo más respecto a ese tipo de colaboraciones. Porque luego hay la otra situación. Según el Instituto Nacional de Estadística hay 600.000 personas que están
que están trabajando fuera de la provincia en la que residen. Y a Madrid le tocan una parte muy importante, porque son más o menos 58.000 personas que viven en Toledo, más o menos 60.000 que residen en Guadalajara y otras que están en Segovia, en el área de los 20 primeros o 30 primeros minutos del AVE. A continuación, a partir de una hora, de Ciudad Real, de Valladolid y de Cuenca, y así sucesivamente. Entonces, claro, ¿cómo se hace el tratamiento de esas personas? Es necesario que estén en las ciudades, a lo mejor ahora, en una perspectiva más de teletrabajo y con mejores telecomunicaciones, pues esas personas vienen a Madrid, pero vienen solamente 2 días por semana, o vienen una semana, no tienen por qué venir siempre. Y todo eso ayuda, digamos, a reequilibrar en la práctica diaria algunas de las cuestiones que se puedan tener ahí. Tiene razón cuando dice no hay en Madrid un problema de despoblación, sino un problema de distribución. Completamente de acuerdo con la cuestión, ¿no? Y respecto a las normas, quiero referirme a lo mismo. Es muy importante, y ustedes lo están haciendo, y de ahí mi satisfacción, el que haya esa lupa rural en la preocupación. ¿Sirve esto para los pueblos o sirve solo para las ciudades? Porque si no nos encontramos con situaciones muy extremas, no creo que tenga tiempo ni de contarla, obviamente un minuto, solo se me permite, que es el caso que yo cito ahí, de una enfermera en La Liébana, en Cantabria, que tiene que hacer 165 kilómetros cada día para ir a trabajar a su puesto en Laredo, cuando en su pueblo, o al lado, hay una plaza libre. Pero no lo puede ocupar, lo ocupa gente que va a 6 meses y luego se marcha porque no se queda en el territorio, porque no se quiere quedar, y siempre con renovaciones de 6 meses, con la pérdida de que ya no conocen, tienen que empezar a conocer a todos los vecinos, en fin, a los pacientes, que eso es importante, porque en la Comunidad de Cantabria hay una norma que dice que si pide ese traslado tiene que estar necesariamente 2 años de excedencia, y no se lo puede permitir. Este es un ejemplo que yo planteé en Burgos, porque lo tengo contrastado, que es así, en el que me he referido antes, estaba la reina Leticia, que luego en privado, eso yo creo que se puede decir, me ha sorprendido mucho lo de la enfermera. Bueno, ahora lo han resuelto, y además lo había resuelto ella porque se había ido a un traslado a Asturias y luego volvió, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de despropósitos en el mundo rural que en la medida en que se puedan corregir, aliviaremos mucho la situación. Y también, y acabo, quizá de forma restrictiva, si usted coge una plaza en un sitio, tiene que quedarse por lo menos un tiempo. O de lo contrario, estamos creando y haciendo, como plantea muy bien, algunas infraestructuras para el desarrollo, pero no tienen ningún impacto en la fijación de población. Entonces, es un esfuerzo baldío en ese sentido. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra para formular sus preguntas el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Ricardo Mejías, por un tiempo máximo de 7 minutos. Gracias, presidenta. Muchas gracias por su comparecencia. Muy interesante la exposición que nos ha hecho y, sobre todo, retrotrayéndonos también a modo de diagnóstico, a modo de definición del problema con esa revolución industrial, ¿no? Donde esa falta de caminos transitables o ríos navegables nos da una idea de que la situación actual pasa también por esa falta de infraestructuras, ¿no? A la hora de definir un poco ese diagnóstico y esa solución al mismo tiempo. La situación demográfica y en concreto la despoblación, pues la ha definido en alguna de sus partes dentro de la intervención como peligrosa. Y esto, de alguna forma, nos lleva a entender que el problema va más allá de lo que meramente podría ser la densidad o acumulación de densidad demográfica en ciertas zonas, para entender que el problema va más allá de esa connotación. Aquí nos da a entender, de un modo u otro, que el problema se debe abarcar desde diferentes planteamientos, de diferentes vías, enfoques. En alguna intervención suya, no en esta de hoy, le he oído hablar de la necesidad de crear alianzas, de generar alianzas en torno a un problema que va más allá de lo puramente demográfico, ¿no? Y esto es un ejemplo que le pongo dentro de su intervención.
Le lanzo una primera pregunta que tiene que ver con estas alianzas, porque a nivel empresarial, obviamente, pues prevalece lo que es la rentabilidad económica por esa rentabilidad social. Quizás haya que fijarse más en esa responsabilidad social corporativa para entender el problema desde otro punto de vista. ¿Cómo cree que se podrían generar esas alianzas, ya no desde el punto de vista empresarial, sino también público? Porque creo que ambas partes tienen que converger para generar ese tipo de alianzas. Sí, muchas gracias, señoría. Sobre la primera cuestión, la de las infraestructuras, yo creo que hoy día aquí teníamos un problema de comunicaciones, teníamos un problema de telecomunicaciones y tenemos un problema de comunicación. Son tres cosas distintas. En cuanto a comunicaciones, estamos en buenas condiciones por el plan FEDER, etcétera, en líneas generales. Claro, la gente de Teruel dirá con toda la razón que es una provincia que quedó muy aislada de los grandes ejes de vertebración del territorio. Y por eso, como quedaron fuera del ferrocarril, Teruel es la única capital de provincia que no se puede ir en tren a Madrid, porque no hay ninguna línea directa que lo traiga aquí. Y por eso están reclamando el ferrocarril de Bilbao, Teruel, hacia Sagunto, para que sea, digamos, el doble del eje del Ebro, pero ferroviariamente, digamos, ¿no? Y las autopistas equivalentes sobre la cuestión. Pero salvo esa situación de Teruel, también muy malas condiciones en Soria, o el tren a Extremadura, que nunca llega y además con frecuentes averías, como conocemos, ahora parece que últimamente ya no tanto. El problema de las infraestructuras en ese sentido está bastante, digamos, enfocado, ¿no? Con perdón de estas provincias, eso es así. La otra cuestión que usted plantea, que es verdad, cuando yo digo que es una situación peligrosa, ¿por qué? Porque ese desequilibrio económico también conlleva una ineficacia, ese desequilibrio, demográfico, también conlleva una ineficacia económica, sin duda alguna. Y entonces, establecer un sistema de salud imprescindible para un territorio, para muy pocos habitantes, es una ineficiencia. Entonces, si realmente se fortalece demográficamente el territorio, es mucho más rentable cualquier inversión que se haya hecho, sea en salud, sea en educación, obviamente con escuelas, y sea desde el punto de vista de las infraestructuras. Y la otra cuestión que me parece absolutamente central, que son las alianzas, ¿no? Yo me estaba refiriendo a algo que planteaba el ministro de Agricultura, Luis Planas, que es una persona muy interesante, que conoce muy bien el territorio, ¿no? Y conoce muy bien las cuestiones, en el que habla que para que esto se desarrolle se necesita un triángulo mágico. El triángulo mágico de jóvenes-mujeres, el triángulo mágico en el otro vértice, el agua, para el regadío, como ya lo hemos comentado, y en el otro, Internet. Eso es fundamental. Sin ánimo de corregir al ministro, es que me parece muy interesante, yo le propondría, modestamente, humildemente, un triángulo estratégico, si me permite, encima, que sería factor humano, porque podría estar recogido en jóvenes y mujeres, pero tiene que ser jóvenes y mujeres con espíritu emprendedor. Eso es absolutamente fundamental. Y que le ayudemos desde las administraciones y desde el territorio para que emprendan sus negocios allí, en ese territorio, y no necesariamente en una ciudad. La segunda cuestión sería la información. Y cuando me refiero a la información no me refiero solo a las noticias. Tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber una información de qué posibilidades hay, por ejemplo, de ayudas europeas, de ayudas de otro tipo, etcétera. Esa información es absolutamente vital, ¿no? Le pongo un ejemplo. En este momento cualquiera, en cualquier lugar de España, puede tener un Internet razonable vía satélite, pero resulta que la gente sigue clamando por la fibra óptica y no saben, eso es información, que en red.es está a disposición de cualquier ciudadano en ese territorio, que el que te subvencione la instalación. Si la barrera de entrada son 500 euros, me parece, o algo por el estilo, te los pone red.es. Y sigue la gente clamando porque no llega la fibra óptica, que a muchos sitios es absolutamente absurdo que llegue, porque si no hay un emprendedor, si no hay una población dispuesta a utilizarla, y al final pues no serviría para nada. Así que factor humano, información y desde luego esas alianzas. Esas alianzas también con medios de comunicación, por ejemplo, a la que me he planteado, y de ahí lo de la red de periodistas rurales, pero también con las grandes empresas. Y en ese sentido, que algunas empresas estatales o casi estatales se estén moviendo, poniendo foco en el mundo rural,
ha sido muy bien recibido. Estoy pensando en correos, con la creación de la plataforma Correos Market, que es como un mercado en el cual cualquier productor en cualquier lugar de España puede anunciarse gratuitamente y luego, si acaso, ya pagará una comisión el día que vendan algo. Eso es fundamental. Yo le pregunto al presidente de Correos, permítanme la anécdota personal, ¿cómo se os ocurrió esto? ¿Dónde está el I+D? ¿Quién se le ha ocurrido? Dijo, no, mira, es que yo llevo 15 años trabajé 15 años en la Federación Española de Municipios y Provincias y me sé lo que pasa en los pueblos y me sé lo que necesitan. Vital que ese tipo de experiencias estén ahí. O, por ejemplo, lo que está haciendo el Grupo Red Eléctrica, se le está ayudando particularmente a las mujeres, etcétera, pero, cuidado, el Grupo Red Eléctrica, sus líneas cruzan 3.000 municipios de los 8.000 que hay en España. Tienen ahí también una responsabilidad probablemente y tienen ahí un compromiso de responsabilidad social corporativa que están cumpliendo y que me parece que es importante. En ese sentido, cualquier sugerencia, cualquier norma que se dijera a las grandes empresas que al final tienden a concentrarse en Madrid innecesariamente, porque muchas de ellas, por ejemplo, y sobre todo pienso en las cuestiones de la energía eléctrica, tendrían que pagar los impuestos probablemente en los territorios o proporcionalmente donde se están produciendo, no donde tienen la sede central y donde tienen la sede social de las compañías, ¿no? Entonces, ¿es discutible? Sí, es discutible, pero es una reivindicación que hay en el mundo rural y que se está diciendo, oiga, nosotros ponemos el territorio para que usted tenga el pantano y produzca aquí la electricidad. Por eso, ya se lo adelanto, hay una situación compleja ahora que se va a producir, que la Asociación Española de municipios con centrales eléctricas y con embalses está reclamando, porque ahora se cumplen 50 años o 75 años de la construcción de aquellos embalses, se necesita una renovación y si no se atiende suficientemente, eso caduca y se quedan con el pantano, con las expropiaciones que hubo entonces, con la emigración que se produjo como consecuencia de que se inundaron las zonas de cultivo y sin ninguna contribución a los ayuntamientos correspondientes que lo han soportado. Hay un manifiesto ya que lo ha planteado, hicieron un acto a finales de diciembre en Madrid, en el que yo mismo participé porque me pidieron que les acompañara en esto, y atención a eso porque eso afecta también a esta comunidad, no sé cómo son y cuándo se hicieron los pantanos de Buitrago y tal, habría que verlo en cada caso, si son 50 años, 75 o depende del contrato que tuvieran, pero importante, y vamos a tener presente, y de nuevo estamos en una alianza con grandes empresas. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra para formular sus preguntas el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don José Virgilio Menéndez, por un tiempo máximo de 7 minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por su intervención. Ha sido súper interesante la reflexión que han lanzado, una reflexión motivada por el raciocinio y por el corazón también, la implicación que ha demostrado y sobre todo porque al final en una época tan mediática, cuando una figura social relevante se implica, pues eso llega a más gente. Al final, cuando se hace desde una cátedra, pues por desgracia pasa más inadvertido que si una figura pública que conocemos todos, porque al final todos vemos los debates electorales y Campo Vidal desde hace años la cara a los debates. Entonces, gracias y muy interesante su reflexión. Comparto también lo que ha dicho. Yo creo que es básico reivindicar el pueblo. La imagen grotesca y de caricatura de la gente que venía a los pueblos en los 60 ha hecho que pueblerino es un insulto. Y bueno, pues pueblerino es un insulto al final. Sí, claro. Y eso implica el marco mental que hemos asociado al campo y al entorno rural, lo cual es un disparate porque en el campo, como ya estamos oyendo, hay calidad de vida y hay posibilidades. Yo solo le quería hacer una puntualización, si me permite, me atrevo a decirle que el primer responsable que ha habido en la Administración española sobre el reto demográfico lo nombró el presidente Rajoy, fue en 2017 a raíz de la conferencia de presidentes, una solicitud de los presidentes de Aragón, de Asturias, de Galicia, de Castilla y León, también de Castilla-La Mancha, y que fue incorporado a las conclusiones de la conferencia de presidentes y precisamente nombró a una gallega, que los gallegos conocen bien tanto la inmigración interior como exterior. Entonces, por tanto, esto empieza en 2017 a ponerse en agenda. Luego, como ya usted se ha dado cuenta y sabe,
El fenómeno en Madrid de despoblación no es tan acuciado como la Laponia española que llamamos. Y nosotros desde el PP apostamos por una política de Estado de verdad y por actuar por comarcas, como decía, no tanto por provincias. Al final es difícil de creer, pero uno de los sitios que más crudo lo tienen en la despoblación es el interior de la provincia de Castellón. ¿Quién lo diría? Castellón es terrible, lindando con el sur de Teruel. Entonces yo creo que hay que actuar por comarcas. Y luego ya por último, como verán no le pregunto nada, aquí doy mis reflexiones y tal. Pero por último quería hacerle el chascarrillo así medio gracioso de doña Tania, de que si el patriotismo, que si Madrid absorbe. Yo no sé, quizás algún día y al final cuando acabe la comisión puedan sacar la conclusión de que quizás la gente a Madrid venga a vivir mejor y a tener oportunidades. No sé, pero bueno, usted ha metido el chascarrillo gracioso, yo también le contesto con la misma gracia. O lo intento por lo menos. Bueno, pues gracias señor Campovidal y espero su reflexión. Muchas gracias. Tiene usted razón, y yo lo destaco en mi libro. La primera persona que desde el Poder Ejecutivo plantea la cuestión de la despoblación, efectivamente, es el presidente Rajoy en la conferencia de presidentes autonómicos, que si no recuerdo mal es en enero del año 2017, y nombra a una persona como comisionada del reto demográfico, exactamente a la diputada o senadora Barreiro, de la provincia de Ourense, efectivamente, que después es sustituida cuando llega al gobierno Pedro Sánchez por Isaura Leal, que fue, creo, diputada de esta asamblea y que es actualmente diputada del Congreso de los Diputados. Que después, cuando se crea este ministerio, o por lo menos este añadido a ministerio del reto demográfico, es una ingeniera agrónoma, Elena Cebrián, y ahora sustituida por Francisco Boya. Pero es verdad que no había un órgano ejecutivo transversal y lo que se había creado en un primer inicio, y reconozco y reconoció públicamente y agradecido al presidente Rajoy, era un comisionado para el estudio, digamos, de la situación. Estamos en un momento en el que lo que planteamos, los que tenemos esta colaboración voluntaria, cívica, simplemente con el mundo rural, o porque lo sentimos, y le agradezco esa interpretación entre razón y corazón, porque es cierto. Ya ve usted que aquí hay un plus de entusiasmo, digamos, por antropológico, casi podríamos decir, por la situación, digamos, de cada uno. Bueno, lo que estamos planteando es que la fase de diagnóstico ya ha terminado. Ya sabemos lo que nos pasa. Podemos darle un poco más de vueltas, etcétera, etcétera, pero podemos leer las estadísticas, que además se mueven algo, etcétera. Pero aquí lo que hace falta son soluciones. Y lo que hace falta son iniciativas. Y hombre, nosotros tenemos la impresión, veremos si luego se confirma o no, que cuando se ha hecho la convocatoria de los fondos europeos, de New Generation, bueno, pues en el Departamento de Reto Demográfico, ahora ya en una posición ejecutiva, han entrado más de 4.000 proyectos que están ahí situados, que luego habrá que verlos cuáles son, porque los hay de grandes empresas, de pequeños ayuntamientos, los hay de provincias enteras y los hay de comunidades enteras también, Cantabria, Extremadura, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que todo eso es un paso importante, pero sí, lo comparto, y mi reconocimiento al presidente Rajoy, porque acogió aquella petición de los presidentes de las comunidades autónomas que estaban más castigadas y además de signo distinto en cuanto al gobierno en aquel momento, como recordaremos todos, ¿no? Y la otra cuestión que usted ha planteado, que como verá, yo también la citaba en el sentido de que me preocupa mucho culturalmente, que es el marco mental del pueblerino. Le agradezco esa frase rotunda. Llamarle pueblerino a uno es un insulto, cuando en este momento yo no sé si habría que revisarlo, digamos. Pero durante muchos años esto ha sido así. Y esto ha sido, digamos, ha costado mucho, digamos, de empezar a darle la vuelta. Yo creo mucho en la comunicación, cómo no, y creo que el hecho de que la gente vea la capacidad de iniciativa de muchas de esas poblaciones, de la gente que está ahí, está ayudando a cambiar la situación. Permítame solo un ejemplo, ¿no? Castellserás, provincia de Teruel, a 10 kilómetros de Alcañiz, 800 habitantes, 10 tiendas de comercio electrónico. No podemos decir que es el Silicon Valley, porque allí no producen, pero una vende navajas y aceros Hispania,
vende navajas, sables, etcétera. Yo la primera vez que fui a visitarlo estaban allí preparando 150 sables para el gobierno para el ejército de Paraguay, que habían sido comprados en otros lugares, que se empaquetaban magistralmente allí y que se llevaban. Otro que vendía y vende alfalfa empacada al vacío para suministros ganaderos, etcétera, etcétera. Otro vende juguetes de mesa extraños. Otro vende pinturas, otro vende, etcétera, etcétera y tal. Bueno, al final el factor humano es determinante. Entonces hace falta un Big Bang de emprendedores en el medio rural. Pero luego se les tienen que poner las cosas mucho más fáciles. Se les tiene que ayudar con plataformas como la que he citado de Correos Market. Se les tiene que ayudar desde la administración a que constituir una empresa pues no sea una pequeña tortura, digamos, porque ya sabemos todos que lo de constituir una empresa en 24 horas en ventanilla única es una ficción literaria como cualquier otra. Pero bueno, le agradezco la sensibilidad y el comentario sobre esta cuestión del marco mental. Tomo buena nota, gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra para formular sus preguntas el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Nicolás Rodríguez García, por un tiempo de 7 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, señor Manuel Campo Vidal, por su intervención y por la comparecencia, que está siendo muy útil. Yo quería hacer algunas reflexiones, para que luego usted, si quiere, pues ampliarlas. En su libro nos habla de éxitos, ¿no? De casos de éxito que ha ocurrido en este país, en la España rural, sobre todo en la comunidad de Castilla-La Mancha, que es una autonomía muy afectada por la población. Estos casos de éxito que usted hace referencia en su libro, si podían ser trasladables a la Comunidad de Madrid, ¿no? La Comunidad de Madrid, que es, ya lo dije el otro día, tiene un problema de efecto frontera, ¿no? Con Cuenca, Guadalajara, Toledo y demás, ¿no? Que de alguna manera, pues, está siendo afectada, entre comillas, ¿no? También, pues, habla usted en su libro y aquí lo ha hecho referencia, de la economía, en este caso, la economía social, como son las cooperativas y demás, como un elemento vertebrador de lo que son estos territorios, ¿no? Para poder fijar población. Con lo cual estamos muy de acuerdo con ello, y no solamente con los casos balnearios, sino con muchas más cosas. Nosotros, al hilo de lo que usted ha dicho, de que la legislación se hace a espaldas de los pueblos pequeños, aquí en Madrid lo tenemos. Lo tenemos, sobre todo en las zonas rurales de la Sierra Norte, donde hay muchos proyectos parados porque en la legislación que se hace aquí no se ha contemplado lo que está ocurriendo en el territorio, ¿no? Ya hablo de se ha hecho un serradero en un sitio que está inaccesible, se quiere hacer una planta de embotellamiento y no puede hacerlo porque la ley de medioambiental no sé qué no se permite, y luego se encuentran con que la administración está lejos, ¿no? Los pueblos pequeñitos no tienen medios materiales ni humanos, ¿no? Cuando alguien quiere hacer, por ejemplo, en Somosierra un criadero de perros, pues resulta que no puede hacerlo porque no hay manera de que obtenga la licencia, ¿no? Porque no hay, el secretario va un día al mes o el otro, o sea, y lo paraliza, o sea, con lo cual estos pueblos están desatendidos, entre comillas, de lo que es la parte urbana, ¿no? La parte urbana que no contempla esta situación. Por lo tanto, nosotros entendemos de que efectivamente la legislación se tiene que hacer contando con ellos, ¿no? En este hilo, usted propone también una gran alianza entre las administraciones del Gobierno de España, autonómicos, diputaciones provinciales y ayuntamientos, ¿no? Para apoyar a los emprendedores. Puede ser un buen punto de encuentro los fondos europeos, ¿no? Estos fondos europeos se deberían hacer como alianza entre todas las partes, ¿no? Entiendo yo. Y bueno, y acabo ya diciéndole que, bueno, pues menciona que debe haber buena conexión a Internet, apoyo económico, estratégico a la nueva iniciativa y, por supuesto, lo que yo decía antes, menos burocracia, ¿no? Y más acceso a la administración rápida. Esto también lo dice, y se lo digo porque incluso el Defensor del Pueblo ya ha hecho un informe, que es de 2018, que hace mención a ello, ¿no? De que tienen que llegar a estas zonas despobladas, pues, los servicios básicos, ¿no? Sanidad, educación, servicios sociales, banca, etcétera, la conexión a Internet, que aquí en Madrid, a pesar de lo que se nos dice en los medios de comunicación, todavía no ha llegado al 100%. En el año 21, todavía. Muchas gracias. Gracias, señoría. Bueno, yo creo que plantea usted una cosa muy interesante que yo no he citado,
que es el tema de las cooperativas. La economía social en España equivale al 10% del Producto Interior Bruto y al 12% del empleo. Y es algo fundamental para el mundo rural porque es una forma de empresa que permanece en el territorio normalmente, porque la cooperativa se enraiza en el territorio y es muy difícil entonces mover la empresa y mover las familias. Una empresa se puede vender, se puede deslocalizar, se puede llevar a otro sitio. Una startup normalmente nace para ganar valor y venderla, pero una cooperativa nace para permanecer. Por lo tanto, el apoyo a las cooperativas puede ser enormemente interesante y yo creo que CEPES, que es la patronal del mundo de la economía social, estaría en disposición de contribuir, así me consta, en conversaciones con su presidente Juan Antonio Pedreño sobre la cuestión. Tiene usted razón sobre algo que puede parecer menor, pero que es conseguir una licencia en el mundo rural. En mi pueblo no consigo que una persona allí tenga una ampliación de la casa rural, en la que, además, da la casualidad que mis padres lo tenían de alquiler, y cuando voy allí, eso es una casa rural, y duermo en la habitación en la que nací, hablando de la pasión y del corazón que le ponemos a esto, imagínese usted cuando llevé a mi madre allí, pero no puede ampliar la casa porque no le acaban de dar la licencia. ¿Y cuántas obras que servirían para los pueblos están paradas por ese tipo de cosas que se producen ahí? Déjame que lo amplíe un poco. ¿Cuántas casas se niegan a vender en el mundo rural cuando hay gente dispuesta a comprarlas y son una segunda o una tercera que no la utilizan, que se va a caer sola? ¿Y cuántas hectáreas están ahí yermas cuando hay gente que estaría dispuesta, digamos, a cultivarla, y pertenecen muchas veces a particulares o a las comunidades de montes, depende cómo esté estructurada la comunidad? Bueno, tiene que haber también una apertura, digamos, en ese sentido. Al final escuché al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que en un coloquio en el que yo participaba, dijo que acaba de sacar una ley, la cito en el libro, está en el boletín oficial comprobado de la comunidad de Extremadura, en el que dice: en el mundo rural yo propuso él, todo lo que no esté prohibido está permitido. Es una manera un poquito bárbara en el titular de decirlo, pero está justificado. Miremos esa ley, porque eso desatascaría en un momento determinado. Está mal, va contra alguien que aquí construyamos esto. No, pues oiga, hágalo, porque seguramente hay mucho atasco. Le agradezco que levante este tema, porque lo es. El problema de las licencias municipales es absolutamente absurdo. Es mucho más difícil el asunto de que quieran vender o no quieran vender casas. Incluso ha nacido ya alguna web, yo no tengo nada que ver con todas esas cosas, pero se lo informo porque es así, en el que dice, bueno, no es el idealista, es quiero comprar, no sé cómo se llama exactamente, lo tengo en la página web de España Despoblada, lo pueden encontrar, no recuerdo el nombre, disculpen, quiero encontrar una casa en un pueblo. Entonces, como continuación del libro, La España Despoblada, yo he planteado una web que se llama españadespoblada.es, donde cualquiera que tenga una iniciativa de esa naturaleza va y la pone, porque es una manera de resolver todo este problema de incomunicación tan grande que tenemos. Bueno, pues ya hay webs especializadas para ir a los pueblos, porque hay gente que quiere vender y no encuentran el comprador, y todo esto puede ser al revés. Yo creo que es muy interesante lo que se ha planteado, y algo que yo creo finalmente que para Madrid sería muy importante, que es la teoría valenciana, yo lo he encontrado en Valencia, por eso lo pongo así, de un documento que es norma de aplicación para el gobierno valenciano, que se llama Legislar para dos territorios. Igual que decíamos antes, que la provincia de Guadalajara no tiene nada que ver la zona del Alto Tajo con la zona de la continuidad del corredor de Henares, del mismo modo, en Valencia se produce la situación que el diputado del Partido Popular acaba de señalar, que es que en los pueblos de Castellón hay una despoblación profundísima y, sin embargo, está Benicàssim en la costa y, sin embargo, hay un desarrollo costero. Entonces, la Comunidad Valenciana, que es, digamos, relativamente alargada, tiene claramente un desarrollo en la franja costera y solamente unos kilómetros más al interior tiene situaciones de despoblación realmente muy profundas. Probablemente le pase a Madrid también. O sea que, al final, la idea de legislar para dos territorios es absolutamente fundamental. Y por último, en esa línea,
el trazado de las grandes infraestructuras es fundamental. Y lo que plantea ese documento de la Comunidad Valenciana, que también hago referencia en el libro sobre esta cuestión, es que si el trazado, dicen los técnicos, de la autopista que sube, para entendernos, de Valencia hacia Barcelona, se hubiera hecho unos cuantos kilómetros más hacia el interior, hubiera seguramente dinamizado o dado una posibilidad y no hubiera quedado toda esa otra franja interior tan absolutamente despoblada y desmejorada, déjeme decirlo así, desde el punto de vista económico. Así que es enormemente sugerente lo que me han planteado en sus preguntas. Presidenta, gracias. Muchas gracias. Finalmente, para terminar el debate, tiene de nuevo la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos el señor Campovidal. Sí, yo quiero, en el momento de concluir, ante todo, agradecerles desde luego sus intervenciones. He tomado buena nota, me han hecho sugerencias, he subrayado de algunas ideas que tenía o he abierto otras que me pueden ser enormemente interesantes. Así que gracias por invitarme, gracias por tomarse este asunto desde el lugar más, digamos, inesperado, si me permiten que lo plantee así, porque a mí me han planteado intervenir en una comisión como esta del Parlamento de Asturias, pero tienen un problema de despoblación mucho más serio y no esperaba que fuera de la Asamblea de Madrid. Yo se lo agradezco enormemente y ya daré buena cuenta en mis comparecencias públicas y en mis comparecencias periodísticas de que en Madrid se están tomando muy en serio esta situación. ¿Y por qué podemos resolver y afrontar todos estos problemas de, como decíamos ahora, de legislar para 2 territorios o para 2 territorios tan distintos como el que tenemos aquí? Bueno, porque hoy es posible hacerlo. Es posible hacerlo allí donde las telecomunicaciones llegan, que si se quiere ir relativamente vía satélite ya llegan a todas partes, pero que probablemente pues para la instalación de empresas, etcétera, necesiten de unas obras de infraestructura telemática mucho más importantes. Porque hay un fondo en la cuestión. Lo plantea muy bien Carlos Barrabés. Carlos Barrabés es un emprendedor de mi provincia, de Benasque, que vendía por internet y vende en la tienda de su hermano material de esquí a toda España, a todo el mundo, en realidad, que después creó el Parque Hualca de desarrollo industrial, ahora un poquito de capa caída, por cierto, en la provincia de Huesca, que después fue a Zaragoza, que después está en Madrid con una empresa realmente muy importante. Él plantea algo fundamental. Decía, antes el conocimiento estaba en las ciudades y ahora el conocimiento está en la nube. Completamente distinto, pero esto es así. Antes para crear determinada empresa tenías que ir a buscar la tecnología a la ciudad. Y hoy la tecnología está en la nube y por tanto podemos acceder a ella desde la Sierra de Madrid, desde el Pirineo Aragonés, desde cualquier lugar y no necesariamente tienes que pasar por una ciudad. Yo creo que esta es la clave de la situación. Es el gran cambio de paradigma, a mi juicio, que aquí se ha producido. Y nos toca a todos, cada uno en la posición en la que estamos, nos toca saber aprovechar esas oportunidades, favorecer el crecimiento de todo ese tipo de empresas, como aquí se ha sugerido, y yo creo que esto es absolutamente determinante. Si todo esto va acompañado de una relajación de esas normas, como estábamos planteando, administrativas, que muchas veces coartan el desarrollo, coartan la construcción de determinadas cosas, alargan y desesperan a muchos de las personas que realmente tienen voluntad de crear su propia vida, creando trabajo, porque si no hay trabajo no va a haber fijación de población. Si somos capaces de hacer todo eso, si fortalecemos esa alianza entre las distintas administraciones y desde luego entre las grandes y las pequeñas empresas, yo creo que realmente podemos estar en el anuncio de una situación nueva. Nosotros en la Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico de NEX estamos, como les decía, llevando a cabo una encuesta que daremos a conocer en los próximos días el resultado. Estamos en fase todavía de elaboración para medir la percepción popular que ha habido entre la situación que teníamos hace 2 años, con aquella manifestación, y la situación que tenemos ahora. ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? ¿En qué términos hemos avanzado? ¿Dónde ven que debemos poner el acento, etcétera? Porque al final la realidad es la percepción de la realidad. Y entonces, la percepción de la realidad, yo no sé si es buena, pero sí les puedo decir, y quiero concluir con esto, que esta ya no es una batalla de algunos románticos
de algunos desesperados o de algunos que quisieran protestar en un momento determinado. Es una batalla ya cada vez más importante. Hay una energía en el mundo rural, en conexión además con muchos departamentos, o en este caso con elementos legislativos, ¿no? Instancias legislativas, como aquí vemos, muy importante. Y una última cuestión que me gustaría que se reflexionara sobre ello. Todo este movimiento es extraordinariamente pacífico. Déjame que lo diga y que lo subraye. Porque en Francia, por mucho menos, nacieron los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos nacieron en la zona de Nevers. Y Nevers es la Francia despoblada. Y arrancaron ahí. Y luego se sumó las tasas del diésel y luego se suman otras cosas. Pero a partir de ese movimiento se han incendiado varias veces los campos elíseos. Y aquí no se ha tirado una piedra. Entonces, lo digo simplemente como reconocimiento al sentido cívico, constructivo, pacífico de las personas que lo han impulsado. Que no soy yo soy un animador de esa cuestión que me he sumado con enorme entusiasmo, porque es la historia de mi vida, como hemos planteado, y porque es la historia de muchísimas personas, y porque incluso fui requerido por esos grupos para decir, oye, ponte un poco a redactar un manifiesto, vamos a poner esto en marcha y tal, y en esa batalla estamos. Pero quiero llamar la atención y reivindicar el carácter pacífico de estas organizaciones, que cuando han necesitado expresarse políticamente, pues han presentado una candidatura, por cierto, con éxito, con un diputado sobre 3, con 2 senadores sobre 4. Entonces, esa es la forma en la que el mundo rural está haciendo eso, y ya les adelanto, en la que conmemorará dentro de mes y medio el segundo aniversario de aquella manifestación en Madrid. No se pudo hacer el año pasado por las razones obvias del COVID, y también hay COVID, pero con las precauciones necesarias, porque aquello tocó el estado de alarma unos días antes, pero esa España quiere seguir reclamando atención. Y en ese sentido, la noticia de ustedes en esta comisión, pues es desde luego enormemente interesante y enormemente gratificante. Muchas gracias, señora presidenta. Pues muchas gracias, don Manuel Campo Vidal, por tenerle aquí y por todo lo que nos ha contado y lo que hemos aprendido en esta comparecencia.